Buenas noches, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención, Bogotá. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de Petróleos Venezuela S.A. en la explotación de campos de gas y petróleo en Venezuela, afirmó el presidente Gustavo Petro tras su encuentro con 4 horas con su homólogo venezolano en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro. Luego del anuncio hubo reacciones desde varios sectores políticos. Uno de los primeros en opinar sobre este asunto fue el expresidente Álvaro Uribe, quien calificó este posible acuerdo como una forma de arruinar a la empresa colombiana. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, también cuestionó la decisión e hizo varias preguntas al jefe del Estado. Prohibimos explorar hidrocarburos en Colombia, pero ahora resulta que nos vamos a asociar con Venezuela para hacer allá lo que acá se prohíbe. ¿Qué lógica hay en esto? ¿Qué coherencia? ¿Y es que acaso la capacidad de inversión de Ecopetrol es ilimitada?, manifestó el exministro en redes sociales. Más crítica fue la ex vicepresidente y ex canciller del gobierno Duque, Marta Lucía Ramírez, quien cuestionó que Colombia se vaya a asociar con un país en donde, según ella, no hay controles. Es decir, llevarle a Nicolás Maduro recursos de Ecopetrol a Venezuela, donde no hay controles, para que se lo roben allá como han hecho con PDVSA durante 20 años. También hubo quienes defendieron el anuncio. El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, opinó que es una buena decisión para el país y señaló que no es la primera vez que esto ocurre. Al contrario, lo ha hecho en Perú, Angola, Guinea y Brasil, hasta ahora con muy pobres resultados y millonarias pérdidas. Venezuela, con la franja de crudos pesados del Orinoco, es una de las mayores reservas del mundo, señaló en su cuenta de X. Y agregó, hay que financiar la transición energética y toda integración energética con América Latina debe articular recursos y herramientas para hacerlo. Por ahora no hay mayor detalle de cómo funcionaría esta posible alianza. Lo cierto es que ambos mandatarios le pidieron a sus ministros trabajar para que los compromisos adquiridos se cumplan. Traeremos de Venezuela energías que aún subsisten y materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana y para sustentar la transición de las energías limpias a través del gas, concluyó el presidente Gustavo Petro tras la reunión de ayer sábado. Atención. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de Petróleos Venezuela, fueron las palabras del primer mandatario de los colombianos. La lluvia de críticas no ha parado y la oposición ha cuestionado ampliamente la idea por los fuertes estragos que podía causar en Colombia. Álvaro Uribe indicó que la petrolera estatal del vecino país no pasa por un buen tiempo y uno de los indicadores sería el bajo nivel de producción en los barriles de combustible. Por ejemplo, en 1998 el promedio diario estaba en 3.200.000 y en 2023 la estadística es de 800.000. Es decir, la joya de la corona económica de Venezuela estaría afectada. Con esto, el expresidente Uribe preguntó en la red social X, ¿y asociar a Ecopetrol? Aunque más temprano se la respondió, arruinan a Ecopetrol al asociarla con PDVSA. Atención. María Fernanda Cabal también se pronunció. Exministro José Manuel Restrepo deja en evidencia la incoherencia de Petro y su gobierno al proscribir la explotación y exploración de petróleo en Colombia, pero promoverla en Venezuela. En su análisis, el exministro José Manuel Restrepo retomó su preocupación al señalar las incoherencias que rodean el escenario. Se ha dicho públicamente que no vale la pena firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo en Colombia por el compromiso que tenemos con la transición energética con el cambio climático. Sin embargo, si se hace explotación de petróleo en Venezuela, ¿acaso allá no genera un problema de cambio climático? Me parece que ahí, por lo menos, debería hacer una revisión de coherencias. La Unión Sindical Obrera fijó líneas rojas a la posible sociedad de Ecopetrol y la empresa Petróleos de Venezuela. Advirtió que deben protegerse empleos en Colombia. El gremio también enfatizó en que la actividad exploratoria en el país se debe mantener. Atención. La Unión Sindical Obrera se unió al debate que surgió luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una posible sociedad entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela S.A. El gremio expuso un listado con varias precisiones a través de su cuenta de X.
En primer lugar, señaló que debe garantizarse la ejecución del plan de inversión de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares por año en Colombia para garantizar el suministro interno. A renglón seguido, la USO manifestó que se debe mantener la actividad exploratoria en Colombia de petróleo y gas, advirtiendo que una eventual sociedad con petróleos de Venezuela no puede derivar en un cese de la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional. En esa línea también resaltó que se deben proteger más de 150.000 empleos nacionales del sector, así como los recursos a los departamentos productores y al Estado central. La industria de gas y petróleo en Colombia aporta el 6% al Producto Interno Bruto y 52% de exportaciones, anotó el gremio. La USO Colombia anticipó que la posible alianza de Petróleos Venezuela S.A. con Ecopetrol tendría resultados de producción en 5 años o más. En tal virtud, indicó que, por el momento, Ecopetrol debe invertir en sus cuencas en Colombia y la provincia de gas en el Caribe colombiano. Según consideró el gremio, la posible asociación entre Petróleos de Venezuela S.A. y Ecopetrol se produciría gracias al potencial enorme de hidrocarburos en Venezuela. No obstante, expresó que debe ser un acuerdo en el que la estatal colombiana sea mayoritaria en participación y controlante del flujo de caja de las inversiones. Finalmente, la USO compartió un gráfico donde resume la inversión de Ecopetrol en Colombia durante los 5 últimos años. Atención. Hay una amenaza de posible paro el próximo 22 de noviembre. El próximo miércoles 22 de noviembre, los taxistas de Bogotá volverán a las calles en paro para reclamarle al gobierno nacional y distrital por la seguridad, las fotomultas y lo que ellos consideran abusos y atropellos de la autoridad. De hecho, Hugo Espina, líder de los taxistas y presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, advirtió a través de su cuenta de X que el paro es indefinido y dejó entrever que será de grandes proporciones. Además, en el mensaje publicado el pasado viernes, Hugo Espina sugirió a quienes tienen vuelos programados para este 22 de noviembre que los cancelen, dado que habrá problemas de movilidad en varias zonas de la ciudad, entre estas los alrededores del Aeropuerto Internacional El Dorado. Según Ospina, ni el gobierno del presidente Gustavo Petro ni la alcaldía de Claudia López se han comunicado con el gremio de taxistas para dar la solución a las peticiones de los conductores, motivo por el cual se volcarán nuevamente a las calles. Yo les sugiero de manera respetuosa que el 22 de noviembre aplacen o cancelen sus vuelos, porque el paro va a ser indefinido y de grandes magnitudes. Seguimos con las puertas del diálogo abiertas. Ni la alcaldía ni el gobierno nacional nos han llamado, fue el mensaje puntual de Hugo Espina en la citada red social. El pasado 25 de octubre los taxistas se manifestaron con el fin de reclamar lo que ellos llamaron incumplimientos, llegando a hacer el plan Tortuga y colapsando el aeropuerto El Dorado en horas de la noche. El 31 de octubre Hugo Espina ya habría anunciado que en la capital del país se llevaría a cabo una nueva jornada de movilizaciones, advirtiendo de bloqueos intempestivos antes de esta fecha. En días pasados, en diálogo con la revista Semana, Hugo Espina dijo que este nuevo caso se daba como consecuencia de los abusos del gobierno nacional, la alcaldía de Bogotá y las autoridades con el gremio de taxistas de Bogotá. Lo primero es que nosotros seguimos en asamblea permanente. Nosotros no hemos suspendido el paro. De hecho, antes del 22 vamos a hacer varios paros y bloqueos intempestivos sin previo aviso. Ya nos cansamos de la inacción de la alcaldesa. Fueron 4 años de inacción, dijo en su momento a Semana el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Espina. Entre las críticas de los taxistas también están las plataformas de Uber, pues el líder del gremio de transporte destaca una serie de puntos en los cuales los más perjudicados son los taxistas. Quiero aclarar que el gremio de taxistas no está en contra de la tecnología ni de las plataformas. Ya hay más de 20.000 taxistas trabajando en ellas. En lo que no estamos de acuerdo, y la Corte lo sentenció, es en el servicio que presta un vehículo privado. No se puede alquilar un vehículo con conductor. Eso es un servicio pirata, destacó Espina en entrevista con la revista Semana. Atención. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se volvió a referir hoy a la posibilidad de financiar al ELN para que esta organización guerrillera deje de cometer delitos como secuestros o extorsiones. Todo proceso de paz aquí y en cualquier lugar del mundo
llega un momento en el que se genera una concentración del grupo guerrillero y alguien hace unos aportes para que, mientras no estén en guerra, puedan terminar de hacer la negociación, afirmó el ministro. Además dijo que hay una hipocresía en el debate cuando se habla de ese tema, pues recordó, eso ocurrió con las autodefensas en el periodo del expresidente Uribe. Dios quiera que se acabe el secuestro, las hostilidades y que nos encaucemos en la paz en que todos queremos, agregó en la charla en la emisora. No es la primera vez que Luis Fernando Velasco hace mención de este tema, uno de los más espinosos en el futuro para los miembros de la delegación del gobierno en la mesa de paz con el ELN. Después de que Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz de la Selección Colombia, fue liberado por el ELN, Luis Fernando Velasco señaló que no se puede aceptar ninguna justificación en lo que tiene que ver con el secuestro, pero que también hay que empezar a abordar dicha cuestión. Ya no es excusa el secuestro, pero también debemos llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir, dijo el pasado 9 de noviembre. Sin embargo, pese a que Luis Fernando Velasco parece una opción cercana para el comisionado de paz y para los miembros de la delegación del gobierno, esto es solo viable si esta guerrilla se compromete a dejar las armas. Discutiremos los asuntos propios de financiación del ELN, si estamos en el apresamiento al cese del uso de las armas definitivamente. Todos los secuestrados en libertad, exigencia nacional, señaló Danilo Rueda, en contravía a lo que opina Antonio García, comandante del ELN y quien directamente pide financiar el cese. Pero más allá de la polémica, lo concreto es que antes de que las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional se encuentren en México para la quinta ronda de diálogos, los jefes negociadores Oti Patiño y Pablo Beltrán, junto con el senador Iván Cepeda y un miembro de esa guerrilla aún por definir, se reunirán para tratar el tema del fin del secuestro. Esta es la información más importante. Feliz domingo para todos. Permiso.